Hola, soy Disecor, soy miembro de Pueblo Secreto y esto es un tutorial para pintar una propiedad. En este caso yo he elegido un Zabi. Bien, esto es un Zabi básico, un Zabi gratuito, el cual pueden obtener usuarios VIPs y usuarios básicos. Como veréis como viene por defecto con estos colores. Yo voy a enseñaros en este tutorial a cambiar los colores de las paredes, suelos, techos, todo. Lo primero que necesitamos es aquí en la flecha esta que mira hacia abajo, pincháis BSP editor de textura, como estoy haciendo yo, y se os abrirá el editor de textura. En la parte de derecha, como veréis, está el editor de textura. Aquí tenemos las texturas. Están divididas por carpetas. Por ejemplo, yo le he dado ahora al ladrillo y yo puedo elegir, yo que sé, esta textura mismo. Bien, en la parte derecha, aquí tenéis un cuadro en el cual se puede previsualizar la textura que elijáis. Por ejemplo, si eliges otra, veis, puedes previsualizar más o menos lo que es la textura, para que te hagas una idea de cómo va a quedar. Bien, voy a enseñaros cómo podemos pintar, para qué sirven cada tipo de botones, más o menos lo básico para que podáis desenvolveros. Veamos. Esta textura, por ejemplo, digamos que yo quiero pintar el suelo, ¿vale? Entonces, yo pincho al pincel. Después de elegir la textura, como ya he hecho, he pinchado sobre la textura, aparece aquí en la parte izquierda la textura previsualizada. Pincho al pincel y yo, por ejemplo, digamos que quiero pintar el suelo con esta textura. Entonces, pincho, ¿veis? Voy pinchando con el pincel, voy señalando donde quiero que pinte, ¿vale? Esta es la función del pincel. Si yo, por ejemplo, digamos que quiero pintar todo lo que es esta textura que veis que hay en el suelo, esto que parece una alfombra marrón, la quiero pintar con la misma textura. Entonces tenemos el cubo, que es un método más rápido. El cubo lo que hace es pintar toda la textura. Entonces, si yo pincho sobre cualquier parte de la textura, lo va a pintar todo con la textura que tengo elegida. Entonces, un ejemplo. Voy a hacer un ejemplo para que lo veáis. Pincho y, como veis, se pinta toda la textura. Todo lo que tenía con esa textura se ha pintado con la textura que yo he elegido. Si de igual modo en las paredes pasa igual. Esto en todo es lo mismo. Si yo elijo otra textura, por ejemplo, nos vamos a ir a otra textura, otro tipo de textura. Tampoco quiero repetir. A ver, este ladrillo, digamos que busco esta misma, repelo, y quiero elegir un color blanco, ¿vale? Entonces digamos que yo quiero pintar lo que es la pared. Pasa lo mismo. Si yo, por ejemplo, voy a señalar a este punto, todo lo que esté en esta propiedad con esta textura lo va a pintar del mismo color. Si por ejemplo elijo blanco aquí, ¿vale? Toda la textura que vemos aquí de madera, con la misma textura, va a pintar del color que yo he elegido. Entonces, por ejemplo, sobre cualquier punto, no importa que sea aquí, aquí o aquí, yo pincharé, ¿veis? Y lo pinta todo, ¿vale? Otra opción que tenemos es esta de aquí. Lo que hace es copiar una textura. Si yo, por ejemplo, tengo en la propiedad esta textura que veis aquí, y yo quiero esta textura para pintar X cosa, ¿no? Y yo la quiero copiar, quiero que sea la misma textura. Entonces pincháis sobre esa parte, ¿lo veis? Y aquí en la parte izquierda, donde se previsualiza la textura, te la copia, para luego usar el pincel o el cubo para pintar. Un
un ejemplo. Aquí lo podéis ver. Con el pincel vas pintando. Como veréis, no es... El editor de textura no es complicado, es bastante sencillo. Vale, supongamos que yo no me gusta el resultado final, o sea, o me he equivocado o he pintado algo que no quería. Tenemos esta opción con esta flecha. Vuelve hacia atrás, es volver hacia atrás, es deshacer. Si yo por ejemplo no quiero pintar esto, voy apretando y como veréis va deshaciendo lo que hice. Otra vez voy pinchando. Vale, ¿veis? Y se queda como está. Si yo lo que quiero, por ejemplo, mira, os voy a enseñar otro sistema. Mira, este de aquí lo que hace es copiar la parte que tú seleccionas. Entonces si yo selecciono así, ¿veis? Me copia esa parte y es la textura blanca. Si selecciono aquí abajo, ¿veis? Es básicamente como este, pero más extenso. Bien, en temas de pintar, supongamos que también quiero pintar esta parte. Puedo elegir otro color, por ejemplo el negro. El techo es negro, me gusta el negro y quiero pintar lo que son las vigas estas de negro. Entonces copio con esta herramienta, como ya os dije antes, copio. Vale, y luego con el cubo toda la textura que tenga ahí la pintará igual. ¿Lo veis? Y se queda más o menos, se queda todo. Si digamos que no me gusta este tipo de ladrillo que hay aquí, esta textura, quiero elegir otra que vaya más acorde con el color que yo uso o el gusto que yo tenga, que aquí es todo un suponer. Elijo, yo qué sé, esta mismo. Vale, y pincho, lo veis, y se iguala todo. Y esta para esta parte. Todo esto son ejemplos que estoy haciendo para que veáis cómo funciona el editor de textura. Bien, digamos que quiero que... Vale, vamos a ver, digamos que yo esto que he hecho no me gusta el resultado final. Tenemos esta opción, que esta opción lo que hace es volver a la propiedad como la dejamos antes de abrir el editor. O sea, a ver, ¿veis? Deshacer todos los cambios a esta sesión. Le decís que vale y te lo deja como al principio. Siempre queda algún... Disculpad. Siempre queda algún error tipo este, como el que estáis viendo, pero es muy poca cosa. Es algo que se puede solucionar muy sencillo. También podéis cerrar el editor sin guardar dándole a la X. Salir del editor de textura, le dices que vale y causa el mismo efecto. Si volvemos a abrir el editor, supongamos que quiero que esto esté por igual, copio y pego aquí y aquí y con el cubo pinto de la textura y se queda como estaba. ¿Veis? Bien. Si por ejemplo, mira, yo pinto así a lo loco, ¿vale? Pinto esto y pinto esto y pinto esto, como habéis visto aquí, y pinto todo. Y por lo que sea, por X cosa, no me gusta el resultado final y no quiero esto, no quiero que quede así. No tenéis por qué cerrar el editor y volver a pintar nada. Podéis usar la bomba, que el botón este que es la bomba lo que hace es dejar el Zavi como está por defecto. Es decir, si yo pincho aquí, se va a quedar la propiedad como se quedó cuando la compraste. Voy a haceros la prueba. Pincho, reiniciar a estándar, le dices que vale, te vuelve a cargar como está haciendo ahora y estará la propiedad como está en su defecto, que ahora mismo tiene el punto de partida aquí. ¿Lo veis? Bien, voy a pintar yo mi propiedad
voy a usarlo de ejemplo para que veáis más o menos, se os quede más claro cómo se puede trabajar con el editor de textura. BSP editor de textura. Y voy a pintar más o menos como yo vea, a mi gusto. Está claro que los gustos van cambiando dependiendo de la persona. Bien, uso el cubo, quiero pintar toda esta textura de blanco. Y todo lo que está con la misma textura lo pinta de blanco, como yo quiero. Luego quiero usar un color oscuro. Por ejemplo el negro, mira, este que es negro de aquí me puede valer. Y quiero pintar toda esta textura de negro. ¿Veis cómo va quedando? Y el suelo, pues mira, la voy a usar con este blanco. Y en la otra sala también, igual, lo mismo. Esto funciona así en todas las propiedades. Os recuerdo que esto es un Zavi gratuito, básico, el cual pueden obtener los VIPs y los usuarios básicos, pero funciona igual en todas las propiedades. Lo podéis pintar por igual. O sea, en todas las propiedades que os encontréis, el editor trabaja igual, trabaja así. Bien, digamos que quiero que se quede así la propiedad. Y yo quiero guardar esto, ¿no? Me gusta el resultado final y así es como quiero que se quede. Pues no tengo nada más que para guardar, apretar este botón, la V que veis allí, y con esto guardas los cambios. Y volverá a cargar la propiedad para evitar errores. Y ahora os lo voy a poner de ejemplo. Aprieto, cambiado de guardar, sí. Vale, le dais a vale, vuelve a cargar y tendréis la propiedad como la hayáis dejado. En este caso yo la he dejado así y así es como la tenéis. Si por casualidad, os vuelvo a recordar, si por casualidad queréis pintar a lo mejor esta pared, solo esta pared de otro color, siempre podéis usar el pincel. Si por ejemplo quiero gastar mármol, texturas de mármol, y quiero pintar con esta textura de mármol esta parte de la pared, solo esta parte, entonces os conviene mejor el pincel, que ahora os lo voy a poner aquí, ¿lo veis? Y digamos que solo pinto esta parte de la pared. Bien, yo creo que con esto ha quedado claro y os invito a, si tenéis alguna duda, podéis hacerme cualquier pregunta en mi perfil de Visecore. Y bueno, intentaré responderlas lo mejor que pueda, e intentaré que no tengáis dudas, e intentaré que esté todo como queréis aprender. Bueno, me despido y este ha sido el final de mi tutorial y espero que os haya servido de ayuda.